¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Qué tal, amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Es un gusto, un placer compartir con todos ustedes. Este fin de semana vamos a tener en nuestro país elecciones judiciales parciales. La población, la ciudadanía, tendrá que escoger a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, a los miembros del Tribunal Agroambiental, a los miembros del Consejo de la Magistratura y a los diferentes miembros que componen el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, estas elecciones se van a realizar de manera parcial, es decir, en algunos departamentos y en otros no, producto de amparos y autos constitucionales, ya que en Bolivia vivimos en la dictadura de los magistrados. Magistrados de facto gobiernan en Bolivia. ¿Por qué? Porque su mandato ha fenecido el 31 de diciembre del año pasado. Vale decir que los actuales magistrados no solamente son autoprorrogados, sino que vulneran, violan, contravienen el artículo 122 de nuestra Constitución Política del Estado, que refiere la usurpación de funciones. Y a la letra dice lo siguiente. Vamos a proceder a dar la lectura correspondiente. ¿Qué nos dice este artículo 122? Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. La autoprórroga de magistrados no emana de una ley. Por ende, estas autoridades que fungen hoy como magistrados de las altas esferas judiciales de nuestro país, pues cometen el delito de usurpación de funciones. Por otro lado, y más allá de ello, lamentablemente se ha develado, descubierto por la población, que es algo ya evidente a todas luces, que pareciera que los magistrados y las diferentes salas constitucionales de los diferentes departamentos de nuestro país emiten sentencias y autos constitucionales a pedido del órgano ejecutivo, es decir, el órgano ejecutivo, cual si se tratara de un delivery de sentencias y autos constitucionales, pide, solicita lo que le viene en gana, y tiene un órgano judicial, un tribunal constitucional plurinacional, unas salas departamentales constitucionales de magistrados de facto que cumplen y acatan sus designios políticos. Mientras tanto, la crisis económica se ahonda mucho más. El ámbito de los arroceros, el ámbito de la producción de arroz, pues es un problema que tienen los bolivianos, las amas de casa, todos. Ir al mercado, al supermercado es una pesadilla, es una película de terror para el boliviano, para la boliviana, ya que los precios suben no solamente el doble, sino en muchos casos el triple del precio real original que teníamos hace algunos años. Esto producto de la incompetencia económica, de la competencia gubernamental, de las propias malas decisiones económicas, por ejemplo la ley del oro, por ejemplo el tipo de cambio diferenciado que trataron de implementar desde febrero del año 2023, esto generando la escasez de la divisa norteamericana, el dólar, por ende la subida de todos los productos importados, y por ende también la escasez de los combustibles, ya que el Estado boliviano pues tiene la adquisición de los carburantes mismos que tienen que ser pagados con dólares, ¿no? Vivimos esta situación altamente álgida, altamente lamentable, altamente preocupante en Bolivia, mientras el gobierno sigue negando su responsabilidad. Salió el presidente Luis Arce Catacora lavándose las manos como Pilatos para decir que no es responsabilidad del gobierno la falta de productos de primera necesidad, no es
responsabilidad del gobierno, la escasez de combustible, la escasez de aceite, la escasez de arroz, que eso es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos departamentales y municipales, controlar los mercados. El gobierno no tiene por qué estar yendo a controlar los mercados, dijo, ¿no? Es una característica propia de este mal gobierno, ¿no? El lavarse las manos, el deslindarse de responsabilidad, el decir que no son culpables de absolutamente nada, echarle la culpa al otro. Y mientras tanto siguen atacando a Evo Morales, ¿no? Siguen intentando proscribirlo, siguen intentando defenestrarlo, siguen atentando contra su dignidad, contra su honra. Desde los altos cargos gubernamentales, desde la utilización de los medios oficiales de comunicación, desde la utilización de las redes sociales oficiales gubernamentales. Una situación altamente lamentable la que vivimos en el país. Paralelamente a ello, la próxima semana se llevará adelante un aniversario más del Día de la Revolución Democrática y Cultural, 18 de diciembre, que se desarrollará en Chimoré, en el estadio denominado Hugo Chávez Frías, justamente en homenaje al eterno comandante Hugo Chávez, del hermano pueblo de Venezuela. En este estadio, nada que envidiar al resto de los estadios de las capitales de departamento del país, se llevará adelante este encuentro que conglomerará a todo el bloque nacional popular, todos los simpatizantes, amigos, militantes de las causas populares de Evo Morales, y pues festejaremos un aniversario más de aquel 18 de diciembre del 2005, fecha en la cual por primera vez el movimiento popular campesino ganó las elecciones de manera mayoritaria, sin la necesidad de hacer pactos, coaliciones ni megacoaliciones con ninguna otra fuerza política, y fue gobierno por primera vez el primer presidente indígena de nuestro país, Evo Morales Ayma, por voto popular. A partir de ese momento se dieron profundas transformaciones estructurales y superestructurales en Bolivia. Desde la igualdad de todos los bolivianos, ya que no teníamos bolivianos en igualdad de condiciones, existían bolivianos de primera, de segunda y de tercera, muchos restaurantes, boliches y diferentes lugares de entretenimiento y de prestación de servicios tenían un letrerito que decía: nos reservamos el derecho de admisión. Este letrero fue cambiado por todos somos iguales ante la ley. Jamás se había teñido la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta antes del 2005 de pueblo. Jamás había existido pues una masividad de hombres y mujeres indígenas. No había existido ministras, embajadoras, diputadas, senadoras masivamente en la Asamblea como ejerciendo las funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mucho menos campesinos como ministros, embajadores, diputados y senadores, ¿no? Esa profunda transformación de las estructuras dan cuenta de los cimientos de un nuevo Estado que se ha despojado de sus prácticas coloniales, republicanas, clasistas y racistas, y ha tratado de idear, construir nuevos paradigmas civilizatorios de la mano de estructuras del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 2009, ¿no? Entonces, todo esto se va a refrescar la memoria de las nuevas generaciones y pues ahondar mucho más en esas profundas transformaciones a las que queremos volver, porque somos conscientes que una cosa fue el gobierno de Luis Arce Catacora en este último tiempo, totalmente alineado a los intereses de Estados Unidos, totalmente dilapidado en el ámbito económico, totalmente ajeno a los valores y principios del movimiento al socialismo y del bloque nacional popular. Es decir, una administración de gobierno mucho más parecida a los gobiernos neoliberales. Otra cosa fue el régimen de Yanine Áñez, de 11 nefastos meses de corrupción. Y otra cosa muy diferente, abismalmente diferente, fue los periodos de administración de Evo Morales como presidente de este país, que sin lugar a dudas nos tuvieron en
condiciones altamente favorables en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo internacional. Todo eso tiene que ser reflexionado desde la militancia, pero fundamentalmente desde la propia población. Desde la sede de gobierno, La Paz Bolivia, para ¿Qué pasa Bolivia? Les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En este programa especial les saluda Cintia Guidi desde Bolivia, deseándoles antes que nada, antes de darles las noticias, a todos que tengan unas felices fiestas junto con todas sus familias, con sus seres amados, que Dios les bendiga mucho a todos. Bueno, nosotros ya estamos en la recta final para las elecciones judiciales que se realizarán este domingo a nivel nacional. De los 9 departamentos de Bolivia, solamente en 7 se van a realizar la elección del Tribunal Supremo Electoral. Solamente en 4 de ellos se va a realizar la elección de Tribunal Constitucional. Lamentablemente estamos yendo a unas elecciones postergadas ya más de un año y aún así hay varios departamentos en los cuales no se va a cambiar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral o del Tribunal Constitucional Plurinacional. Supuestamente estas autoridades que faltarían elegir se elegirían junto con las elecciones nacionales. Si es que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba una ley, lo harían en el 2025. Llegando ya a 8 años de gestión las autoridades prorrogadas del Poder Judicial. La economía sigue mal, sigue habiendo una inflación de precios, un incremento de precios, sigue habiendo un estancamiento de la economía, un decrecimiento del PIB y también lamentablemente una sociedad que hasta ahora no se organiza y no se levanta para exigir al gobierno soluciones o finalmente que se adelanten las elecciones nacionales. La gente no cae en cuenta aún de la gravedad, de la magnitud de la crisis económica que está atravesando nuestro país y seguimos avanzando en estos días con esto de fin de año y todo eso. La gente está más o menos mitad pensando en lo que va a hacer en este fin de año y mitad padeciendo el alza de los precios de los insumos, especialmente de la canasta familiar. Con esto me quiero despedir en este año agradeciendo a todas las personas que han seguido el programa, agradeciendo especialmente al productor del programa, Alejandro, muchísimas gracias. Desearles a todos nuevamente lo mejor y que vengan días mejores. Y bueno, hay que seguir adelante porque lo que está pasando ahora no es nada con lo que vendrá más adelante, los retos, las luchas, las batallas que habrán que dar tanto en nuestro país como en toda nuestra América Latina, que se enfrenta a esta lucha contra el nuevo orden mundial, contra el capitalismo, el imperialismo y el individualismo, que es lo que reina hoy en día. Con esto me despido, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes y un abrazo fuerte. Gracias. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos y amigas del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Esta semana ha ocurrido un hecho trascendental que pone la posición de que Bolivia nuevamente es una colonia de Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno nacional ha permitido la extradición de Maximiliano Dávila, ex jefe de antidrogas en el gobierno del hermano Evo Morales Ayma, por caso de narcotráfico a los Estados Unidos. Este hecho, por supuesto, viola lo que es la soberanía política de todo un país, de Bolivia, la soberanía jurídica.
Es decir, que los bolivianos no podemos ser capaces de impartir propia justicia y tiene que ser el extranjero, el gringo, el norteamericano que venga a hacer justicia por casos de narcotráfico. Esto por supuesto se da en un ambiente de total desinstitucionalidad del Estado boliviano, la autoprórroga de los magistrados delincuentes y que este domingo 15 de diciembre ya supuestamente elegimos a un nuevo órgano judicial, pero con vicios muy claros de que esto es falso porque 5 prorroguistas se están quedando. Que también hay prorroguistas que están candidateando a cargos que están superiores en donde están ahora. Es decir, si ganan, pasan al cargo superior y si pierden, se quedan en su cargo de prorroguistas dentro del órgano judicial. Entonces, por supuesto que volvemos a tiempos de la derecha, tiempos neoliberales. Ya estamos viviendo tiempos neoliberales. Y a lo que iba, nuevamente volvemos a ser una colonia extranjera, en este caso una colonia estadounidense, porque permitimos que compatriotas vayan a pagar condenas a otros países. Y si es así, yo me pregunto por qué no hace mucho tiempo, por qué no se ha cumplido la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Si es tan fácil mandar compatriotas a que paguen condenas a otros países, ¿por qué no pueden venir aquellos que han causado mucho daño y luto, mucho dolor al pueblo boliviano? ¿Por qué esos como Goni Sánchez de Lozada no pueden venir acá a pagar su condena? Por supuesto, porque estaríamos violando la seguridad jurídica de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que nos llama mucho la atención y por supuesto bajo el tutelaje, bajo la complicidad de Luis Arce y David Choquehuanca. Este es uno de los temas muy importantes y el otro, por supuesto que tiene que ver con el nuevo atentado al hermano Evo Morales Saima, nuevo atentado o intento de homicidio. Encontraron esta semana agentes químicos desparramados, echados en las 4 esquinas del dormitorio donde se encuentra el hermano Evo en Laucaña. Nuevamente, ya que no pueden proscribir al MAS y PCP, no pueden quitarnos la militancia, porque si nos han arrebatado la sigla, los hermanos militantes están con nosotros. El único o la única forma de acabar con Evo Morales es asesinándolo, y nuevamente han mostrado ese rostro tan vil que tiene el gobierno de Luis Arce. Estamos seguros que se van a redoblar los esfuerzos de las 6 federaciones en el trópico cochabambino para resguardar la integridad física, la vida de nuestro comandante Evo Morales Saima. Y sin más, nos despedimos de con el programa aquí ¿Qué pasa Bolivia? Un saludo muy cordial a mis compañeros Gabriel y Cintia y a nuestro productor, nuestro hermano Alejandro. Que pasen unas felices fiestas de fin de año y esperemos que el 2025 nos traigan menos guerras, nos traiga un poco de paz para todos los pueblos del mundo, porque este es el siglo, el tiempo de los pueblos, no de los imperios. Un abrazo grande a todas y a todos. Hasta el siguiente año. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa Bolivia? ¿Qué pasa Bolivia?